Bueno, pues en la película de Cafarnaum creo que logramos ver muy bien esta parte de la caracterización de violencia. Sobre todo la primera violencia que se logra ver es la violencia intrafamiliar por parte de los padres. Con el hecho de no tener el apoyo, de no tener una vida digna, una casa digna, un lugar donde dormir, toda esta parte del hogar es parte de violencia. Tener que vivir en la pobreza, eh, se logra ver la violencia económica, que es que estos chicos salen a las calles para que logren, más bien salen a las calles para poder vender y llevar dinero a casa, ¿no? Estar pensando ellos en cómo solventar gastos, sobre todo para alimentos, para cosas que ellos necesitan. La violencia psicológica, creo que en toda la película, se logra ver que los niños pues tienen, logran tener ese problema. Más en la parte donde hacen la venta de niñas con hombres impresentables, ¿no? Que son obligadas a muchas cosas, a esta parte de violencia sexual por parte de esos hombres que tienen que comprarlas. Que los niños pues tienen, logran tener ese problema. Más en la parte donde hacen la venta de niñas con hombres impresentables, ¿no? Que son obligadas a muchas cosas, a esta parte de violencia sexual por parte de esos hombres que tienen que comprarlas. Se logra ver el abuso infantil. eh, Creo que es una parte donde se logra ver este problema. Otro, se ve que no hay, como niños tienen derecho y estos pequeños no tienen como ese privilegio, con el hecho de no ser registrados, con el hecho de que sus padres son personas no, son personas ilegales, no logran tener esa parte de derecho como la educación, como la atención médica. Se logra ver que la pequeña pues fallece por este problema, ¿no? Por no estar registrada, por no tener como una identificación, ¿no? Entonces, sí es esa parte se logra ver en toda la película, pues es violencia, diferentes tipos de violencia. Creo que como niños pues deben de tener ese derecho de una vida digna. Soy Eduardo Cueva Santiago y los puntos que voy a analizar son la violencia estructural, simbólica, directa y cultural. Como violencia estructural podemos analizar el desinterés del gobierno libanés al permitir que los niños puedan vivir sin papeles. Este desinterés se muestra claro ya que no hay programas de apoyo gubernamentales o instituciones que se dediquen a regular esta situación, permitiendo que las familias como la de Zain sigan teniendo hijos sin registrarlos. Y en lugar de buscar una solución cuando se dan cuenta de este problema, lo único que hacen es negar los servicios, como es el ejemplo de el momento en que le niegan a la hermana de Zayn el servicio médico, porque no tiene papeles. En lugar de buscar una explicación, simplemente deciden lavarse las manos y no aceptarla. También como violencia directa podemos tener el momento en el que Zayn se entera de la muerte de su hermana y pues decide reaccionar de forma violenta, yendo directamente a apuñalar al responsable de la muerte de su hermana o al que él cree que es el responsable. Como violencia simbólica, podemos analizar el trato que reciben los hijos de
de la familia de Zayn, al ser obligados, principalmente Zayn, a salir a las farmacias a conseguir medicamento controlado con recetas falsas, todo para que su mamá pueda diluirlo en líquido y poder distribuirlo y venderlo de manera ilegal dentro de las prisiones. De esta forma no se ejerce ninguna violencia física, nunca se le golpea, nunca se le insulta, pero el poder que ejercen sus padres sobre Zayn y sus hermanos es el de la autoridad que tienen sobre él, y esa autoridad la utilizan para obligarlo a conseguir mediante mentiras estos medicamentos. Como violencia cultural, me llamó la atención el momento en el que la pequeña niña en el mercado le dice a la pequeña niña siria, le dice a Zayn que a él no lo van a ayudar por ser libanés. Lo considero una violencia cultural, ya que lo está discriminando, lo está violentando por el simple hecho de ser libanés, de no ser un refugiado sirio. También podemos analizar la idea de los padres de tener hijos solo para trabajar, para explotarlos y que los ayuden a obtener, aunque sea de una forma ilícita, ganancias, y de esta forma tratar de sobrevivir. Esto queda claro en la llamada que Zayn hace al final para denunciar el abuso infantil del cual él cree que es víctima. Como análisis de la escena de violencia simbólica, creo que la más clara de en toda la película es en la que Zayn sale a las calles a recorrer las farmacias para engañar a los boticarios y que estos le otorguen medicamento controlado a él, para que así él lo pueda obtener de forma fácil, por así decirlo, y pueda llevarlo a las manos de su madre, para que ésta pueda distribuirlo de forma ilegal. Como mencioné anteriormente, es una violencia simbólica, ya que ella nunca utiliza la fuerza bruta, la fuerza física, para atacarlo, simplemente es el poder que ella ejerce sobre él. Y podemos ver que posteriormente Zayn lo replica cuando está cuidando a su supuesto hermano. ¿Cómo podemos relacionar la película con la construcción social de la vulnerabilidad? Desde la desigualdad de clase podemos observar que hay un nivel muy escaso de recursos económicos. Podemos notar también que la familia, por ese nivel económico, tienden a tener poca higiene, poca salud. Por ende, creo que una parte fundamental para poder tener un bienestar tanto emocional como físico, mental, social inclusive, es fundamental y muy importante la economía, cosa que aquí en la película vimos que no se dio de ninguna manera, puesto que principalmente surgen varias cosas a partir de que tenemos un contexto en el que al gobierno no le preocupa el bienestar social, el bienestar de las personas. Entonces se desencadena obviamente la ignorancia en las personas por la falta de educación, derivado de lo mismo. Viene a consecuencia una falta de información acerca del bienestar físico, la higiene tanto en la persona como en tu casa, como en la área de trabajo. El género y la violencia la podemos ver marcada en la escena en donde
la niña, hermana del protagonista, tiene su primer periodo y ella no tiene conciencia de qué es lo que le está pasando, porque por la ignorancia de lo que ella de alguna manera no sabe, desconoce del proceso que debe de llevar su cuerpo a cierta edad. Entonces se ve aún más vulnerada porque está expuesta a tener algún embarazo no deseado por alguna violencia sexual que le pudieran hacer por el contexto en el que se desenvuelve. Y después tenemos también la violencia que se da no solo digamos a nivel social, sino particularmente a los niños, cómo se les vulnera su estabilidad que deberían de tener a esa edad, porque qué hace un niño dejando de jugar para ir a trabajar, responsabilizándose de a lo mejor de toda su familia, porque en este caso el niño era la cabeza familiar, el más consciente. Entonces creo que hay una violencia bastante marcada tanto a los niños como en general, o sea, y todo se desencadena a partir de las instituciones gubernamentales que lo que buscan justo es únicamente el bien propio, este enriquecimiento personal en el que únicamente trabajan por ellos y que absolutamente todo lo quieren para ellos. Entonces dejan a un desnivel a la sociedad que al final es quien se ve vulnerada. Interseccionalidad de las violencias. Esta se viraliza a Rahil, una mujer indocumentada de color y origen etíope, es empleada como conserje en un parque de diversiones y que tiene una hija de 1 año llamada Jonas. Por su limitación social, tiene que ocultarla para mantener un empleo y poder sobrevivir y así mandarle un poco de dinero a su madre. Sainz anda en busca de trabajo y conoce a Rahil. Lo acoge en su humilde vivienda a cambio de cuidar a su hija cuando se va a laborar. Su identificación de Rahil es falsificada y está aspirado, lo cual es encarcelada por las autoridades libaneses para ser deportada, permitiéndole a Sainz cuidar a Jonas como si fuera el padre. En unas escenas que rompen el corazón, inicia el sacrificio de Sainz para mantener a la inocente Jonas, alejada de todos los peligros del hambre, y cuando le preguntan que quién es, él menciona que es su hermana. Mi papá tomó mucho café, haciendo referencia sobre su color, y la impotencia de Rahil al no poder hacer nada. Mediante su situación migratoria, ella sufre desde la cárcel. El manipulador villano áspero, que falsifica pasaportes y se dedica a las actividades muy oscuras que amenazan a los más vulnerables e indefensos, se aprovecha de la supervivencia de las circunstancias más duras que los callejones, llega al penoso intercambio de Jonas por un sueño efímero que éste va en busca de mejores oportunidades de vida.